El sistema nervioso central, o SNC, es el encargado de controlar tanto los actos voluntarios como los involuntarios. Esto abarca no solamente las expresiones físicas, sino también lo referente a los actos de pensamiento. Gracias a este sistema somos capaces de responder de maneras diferentes ante los estímulos que recibe nuestro organismo, sin importar si estos son provenientes del exterior o del interior. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la parte más protegida del sistema nervioso, por los huesos y el cráneo. Por los huesos del cráneo. Está formado por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. El cerebro es la parte más voluminosa y está dividido en dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo, separados por la cisura interhemisférica y comunicados mediante el cuerpo calloso. La superficie se denomina corteza cerebral y está formada por plegamientos denominados circunvoluciones, constituidas de sustancia gris. Subyacente a la misma se encuentra la sustancia blanca. En zonas profundas existen áreas de sustancia gris conformando núcleos como el tálamo, el núcleo caudado y el hipotálamo. Cada hemisferio cerebral posee varias cisuras que dividen la corteza cerebral en lóbulos. El lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. La corteza cerebral, o córtex cerebral, es la sustancia gris, que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. A la corteza se le reconocen tres componentes principales: el arquicórtex, el paleocórtex y el neocórtex. La corteza cerebral se presenta como una delgada lámina de materia gris de pocos milímetros de espesor, que cubre ambos hemisferios cerebrales. Es la corteza cerebral donde ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. En los lóbulos, el lóbulo frontal se encuentra en la parte anterior del cerebro y su tamaño corresponde aproximadamente a un tercio de la corteza cerebral. Evolutivamente es una de las partes del cerebro más modernas y está muy desarrollado en la especie humana. La cisura de Rolando separa al lóbulo frontal del lóbulo parietal, situado detrás, mientras que la cisura de Silvio sirve de límite con el lóbulo temporal ubicado debajo. Sus funciones son de gran importancia. Dentro del lóbulo frontal se encuentra el área motora primaria, que está encargada de emitir órdenes para realizar movimientos de todos los músculos voluntarios, y el área Broca está relacionada con la producción del lenguaje. Sus circuitos neuronales están muy relacionados con la capacidad del razonamiento, la solución de problemas complejos y el pensamiento abstracto. El lóbulo parietal forma parte de la corteza cerebral, está situado detrás del lóbulo frontal, separado de este por la cisura de Rolando. En su posición posterior entra en contacto con el lóbulo occipital, mientras que la cisura de Silvio lo separa del lóbulo temporal, situado debajo. En el lóbulo parietal se encuentra el área somatosensitiva, que capta y procesa las sensaciones del tacto, dolor y temperatura de todo el cuerpo. Cuando existen lesiones que afectan al lóbulo parietal, puede producirse un síntoma que se llama asomatognosigia, y consiste en que el paciente no es capaz de reconocer partes de su cuerpo como una extremidad inferior o superior, lo cual puede ser causa de una gran inquietud y preocupación. El lóbulo temporal se localiza en el área auditiva primaria, que recibe y procesa la información procedente del oído. Por ello, una lesión en el lóbulo temporal puede provocar sordera parcial, aunque el oído y el nervio auditivo no estén dañados. Próxima a la anterior se encuentra el área auditiva secundaria y de asociación, en la que está incluida el área de Wernicke, muy importante en la función lingüística y la comprensión de las palabras. El lóbulo occipital es el más pequeño de los anteriores y está situado en la región posterior del cerebro, separado del cerebro por la dura madre.
Contiene la corteza visual primaria que recibe la información proveniente de la retina a través del nervio óptico. Las neuronas de la corteza visual primaria son las encargadas de procesar los estímulos visuales e interpretar las formas, el movimiento y otros aspectos de la visión. Por ello, cuando existen lesiones que afectan al lóbulo occipital, puede producirse ceguera cortical, que se caracteriza porque la persona no puede ver aunque el ojo no presenta ningún daño aparente. El cuerpo calloso es una parte importante de la estructura del cerebro que está formado por fibras que actúan como vía de comunicación entre el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo, con la finalidad de que ambos funcionen de manera conjunta y complementaria. La cápsula interna es un grueso conjunto de fibras nerviosas tanto ascendentes como descendentes que comunican la corteza con las regiones inferiores del sistema, y estas fibras también son el origen diverso, pero muchas de ellas se transportan por información motora o sensitiva. En su trayecto pasan cerca. La cápsula interna es un grueso conjunto de fibras nerviosas tanto ascendentes como descendentes, que comunican la corteza con las regiones inferiores del sistema. Las fibras son el origen del sistema nervioso central. Las fibras son de origen diverso, pero muchas de ellas transportan información motora o sensitiva. En su trayecto pasan cerca de la región del tálamo y los ganglios basales. La cápsula interna es una región muy sensible. Cualquier lesión en esa zona daña numerosas fibras nerviosas y provoca en consecuencia déficit neurológicos graves. El tálamo es una porción del cerebro situada por encima del tronco del encéfalo, casi en el centro del cerebro. Mide alrededor de 3 centímetros de largo y está formado por materia gris, es decir, el soma de células neuronales. Cumple la función de estación de relevo de las señales nerviosas y centro de integración donde se procesan los impulsos sensoriales antes de continuar su recorrido hasta la corteza cerebral. También recibe señales que siguen la dirección opuesta y llegan al tálamo procedente de la corteza cerebral. El hipotálamo, por otro lado, es una pequeña región del cerebro formada por sustancia gris. Este está situado inmediatamente debajo del tálamo. Tiene el tamaño aproximado de una almendra y se desempeña allí importantes funciones, entre ellas enlazar el sistema nervioso con el sistema endocrino a través de la hipófisis. Los ganglios basales. En realidad deberían llamarse núcleos basales porque no son auténticos ganglios. Son unas estructuras cerebrales formadas por cuerpos neuronales situadas en la base del cerebro. Están constituidos por diferentes núcleos: núcleo caudado, putamen, globo pálido, núcleo accumbens, núcleo lenticular, cuerpo estirado, amígdala cerebral y sustancia negra. Durante muchos años se ha considerado que la función de los ganglios basales es únicamente el control de la movilidad corporal. Sin embargo, se ha comprobado que juegan un importante papel en otras funciones como el aprendizaje y la memoria. La alteración funcional de los ganglios basales causa la enfermedad de Parkinson. La sustancia gris y la sustancia blanca. Las células que forman el sistema nervioso central se disponen de tal manera que dan lugar a dos formaciones muy características. La sustancia gris, que está constituida por el soma de las neuronas y sus dendritas, además por fibras amilénicas. La sustancia blanca está formada principalmente por las prolongaciones nerviosas mielinizadas, cuya función es conducir la información mediante impulsos nerviosos a otras neuronas. El color de la sustancia blanca se debe a la mielina de los axones.